Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz una vez más con todos ustedes aquí en La Espadaña en Radio María. Bien decimos de la Cuaresma que es un tiempo de gracia y conversión. Esta gracia y conversión lleva al alma a confesarse, a recibir el sacramento de la reconciliación, por el cual sus pecados son perdonados, se abren las puertas del cielo, se siente el abrazo de Dios Padre, se sale ilusionado a vivir la gracia y a enfrentar la vida. Santa Teresa, ella bien habla de la confesión, de los buenos confesores, deja grandes consejos, tiene enormes experiencias y efectos a través de este gran sacramento. Llevados de este tema tan importante y propio de este tiempo de la Cuaresma, tenemos hoy en La Espadaña a un sacerdote muy experimentado en este tema y gran conocedor de Santa Teresa y del Carmelo. Es don Florencio García Muñoz, sacerdote de la diócesis aquí de Ávila. Además, en la sección de hoy de Santa Teresa, Vida y Obra con María Ángeles Álvarez, abarcaremos también el tema de la confesión. Y ahora comenzamos con el deseo de que para todos la Cuaresma sea un tiempo de gracia y conversión. Bienvenidos a La Espadaña. Perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Tenemos con nosotros a don Florencio García Muñoz, sacerdote diocesano aquí de la diócesis de Ávila. Muy buenos días, don Florencio. Buenos días, Padre Arturo. Yo te voy a decir muchas cosas de don Florencio. Yo creo que una de las más importantes es que yo fui monaguillo de don Florencio. Aquí cuando venía por Ávila en los veranos y me encontraba con un sacerdote joven, jovial, entusiasta y sacerdote. ¿Y por qué ha venido aquí don Florencio hoy? Pues además de que somos grandes amigos y de que además tiene mucha relación aquí con el convento, el Monasterio de la Encarnación, por muchas cosas, es porque él es realmente un apóstol del confesionario. Y si alguien quiere confesarse con don Florencio aquí en Ávila, pues es fácil, porque lo puede encontrar aquí en el Monasterio de la Encarnación, lo puede encontrar habitualmente en la Capilla de las Nieves, que tiene una exposición del Santísimo todo el día, lo puede encontrar también en nuestro santuario de Sonsoles, lo puede encontrar con las adoratrices de la que es capellán, en fin, lo puede encontrar en cualquier confesionario. Y en la Santa, donde los padres carmelitas, ellos tienen ahí la casa natal de Santa Teresa. Así que bienvenido, don Florencio, a La Espadaña, en este día que vamos a hablar de la confesión. Muchas gracias, Padre Arturo. Porque habíamos dicho al inicio del programa que nos parecía muy oportuno en Cuaresma hablar de algo que es fundamental, que es la confesión. Porque si la Cuaresma es conversión, pues claro, la conversión necesita una confesión. Va unido. Yo comenzaría, don Florencio, por una pregunta que parece obvia, pero que esconde una respuesta que toca el problema, tal vez, del sacramento de la confesión. Y es precisamente, ¿qué es la confesión? Pues la confesión, lo primero que habría que decir es que es el sacramento de la alegría. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor instituye el sacramento de la confesión precisamente el día de su resurrección por la tarde, cuando se les aparece a los apóstoles que estaban llenos de miedo en el cenáculo, pensando pues literalmente que a ellos les podía pasar lo mismo que les pasó a su maestro, les podían crucificar, y estando ellos en el cenáculo, el Señor se les aparece y lo primero que les dice es: la paz con vosotros y alegraos. De tal manera que si será importante el sacramento de la confesión, que el Señor nos le deja como regalo de su Pascua.
Y esto a la hora de hablar de la confesión no podemos olvidarlo nunca, porque si es el regalo de su Pascua, quiere decir que es el sacramento, además también de llamarle de la reconciliación, de llamarle de la penitencia, que está bien llamado, pero no se le suele llamar muchas veces el sacramento de la alegría, que yo por lo menos, la experiencia que tengo es que la gente que se confiesa salen contentísimos y a mí particularmente me llena de gozo el ver la paz, la conversión con la que salen del confesionario o si es de otro sitio. Yo tengo la experiencia de haber confesado cientos de jóvenes en bares, en sitios de este tipo, ¿no? Cualquier sitio es bueno para las cosas buenas. Y entonces esa alegría a mí se me transmite y me deja como diríamos, como fruto, me deja un gozo interior inmenso, que no es el gozo que podemos confundir simplemente con la alegría del mundo, de mucha carcajada, mucha risotada, sí, pero luego puede haber una tristeza inmensa, ¿no? Sino que es un gozo profundo que viene de la paz de Dios en nuestro corazón. En definitiva, un don también del Espíritu Santo. Entonces, en la confesión, lo importante que es, pues, que nosotros tenemos la humildad suficiente, y esto es muy importante que el sacerdote lo reconozca en el penitente, la humildad que tiene para ponerse delante de un hombre igual que él, pero que a la vez, al estar investido por el poder de Jesucristo, él no dice yo fulanito de tal te absuelvo de tus pecados, sino que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, con el poder de los tres, de la Santísima Trinidad. Y por consiguiente, una persona que se ha confesado, se supone siempre que cuando uno va a confesarse va arrepentido de verdad, aunque después vuelvan a repetirse esas faltas y se vuelva a caer. Pero esa persona sale entusiasmada, nunca mejor dicho, llena de Dios. Qué buena definición esta. Si hay catequistas que nos escuchan, la tienen que apuntar. El sacramento de la confesión, el sacramento de la alegría, por lo que ella provoca una vez que uno se confesó. Ahora bien, sucede una cosa, y para los que hemos estado en países de Hispanoamérica sobre todo, también puede haber otros puntos del planeta, uno ahí anunciaba, yo me daba cuenta que había un confesor, supongamos durante la misa, se van a estar teniendo confesiones, y se formaban unas filas enormes, enormes. Y la pregunta aquí es, ¿qué nos pasa en España o en Europa? Que uno dice, bueno, hay un sacerdote que está teniendo confesiones y pocos se mueven del banco. Pues yo creo que pasa, primero, que en estos países del tercer mundo tienen verdadera hambre de Dios. Luego cada uno lo expresa según su religiosidad, según su carácter, según su psicología, cosas que también hay que purificar y ayudarles a que eso se purifique y lo vivan pues de manera, diríamos, correcta y, vuelvo a insistir, gozosa. Y luego, por otra parte, pues en lo que llamamos la vieja Europa, el gran problema es el secularismo que existe, no solamente a nivel social, donde Dios no cuenta, porque el hombre se ha hecho a sí mismo Dios de sí mismo, con lo cual el hombre no puede ser feliz porque está adorando no a Dios, que nos ha dado una capacidad infinita de felicidad, y cuanto mayor felicidad tenemos, más capacidad vamos teniendo de esa felicidad, sino que al adorar a un ídolo que es obra de sus manos, el hombre no encuentra una respuesta para esa ansia de felicidad infinita que tiene. Por otra parte, al vivir la sociedad en la que nosotros estamos tan secularizada,
donde Dios no cuenta prácticamente para nada, si yo no tengo sed, no me acerco a la fuente. Yo puedo estar en un desierto y aparecer allí de repente. Imaginaros que de repente aparece una persona humana en el desierto y esa persona pues empieza a sentir sed. No sabe lo que es el agua, no sabe dónde está, no sabe cómo ir a por ella, pero sin embargo tiene la experiencia de la sed. Los poderes públicos, el antitestimonio que muchas veces damos los cristianos, incluso a veces hasta consagrados, pues provoca en la gente una reacción no en contra, sino de indiferencia, que es lo peor que puede haber. Porque no eres ni frío ni caliente, dice Jesús en el Apocalipsis, te voy a vomitar de mi boca. Dicho en nuestras palabras más entendibles, pues me das náuseas. Lógicamente, anhela la confesión, esto es proporcional a la conciencia y experiencia de Dios que tengo. Cuanta más luz tengo, mejor veo hasta las más mínimas motas de polvo que pueda haber en mi ropa, en mi vestido, en la mesa de mi despacho, etc. Claro, si me falta luz, pues todo me parecerá que está todo limpísimo. Sí, luego el problema, ¿cuál es? Que el hombre hoy rechaza la luz, que es precisamente Cristo. Es como un ciego de nacimiento que no conoce lo que es la luz, ni siquiera se lo imagina. Tocando este tema, don Florencio, de la conciencia, como un factor que quizás hace que la gente no se confiese, traigo aquí a la memoria una famosa frase del Papa Pío XII hacia fines de los años 40, en la que él decía que el mayor pecado de nuestro tiempo es haber perdido la conciencia del pecado. Yo me pregunto si esto lo dijo Pío XII en esa época de los años 40, ¿qué no diría si levantara la cabeza hoy en día? Esto hace que la gente no se confiese, porque lógicamente uno encuentra personas que dicen, bueno, yo hace, supongamos, 8 años que no me confieso, pero bueno, pecado, yo creo que no tengo así ninguno, vamos, no he hecho cosa grave. Claro, uno se cuestiona, estoy delante de un ángel, bueno, ojalá que sea eso, pero bueno, más bien estoy delante de una persona que no tiene conciencia. Este es el problema de fondo de todo. Si no tengo conciencia, como decía antes, de lo que significa Dios en mi vida, no puedo tener conciencia de lo que supone el abandonarle a Dios. Pongo un ejemplo, en el caso del matrimonio. En la medida en que ese matrimonio, o esa pareja de novios, se quieren de verdad, más importancia dan al más mínimo detalle de falta de amor. Cuanto menos se quieren, menos importancia dan a los detalles más grandes y más graves de falta de amor. Por eso la conciencia de pecado es correlativa a la experiencia de Dios que tengo en mi vida. Si yo en mi vida no tengo experiencia de Dios, lógicamente el pecado no significa nada para mí. Muy bien, don Florencio, vamos a escuchar una música que también nos lleva a poder tocar la misericordia de Dios, la paz que Dios nos da, el perdón que Dios nos da. Y luego vamos a regresar y vamos a hablar, comenzando de Santa Teresa como penitente, ¿sí? Muy bien, escuchamos la música y regresamos. Cantare eternamente la
Porque dice tu misericordia es un edificio eterno. La misericordia. Más que Jesús afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia del Señor. Cada día cantaré la misericordia del Señor, por siempre Continuamos aquí en Radio María, en el programa de la Espadaña, en este viernes en el que tenemos con nosotros a don Florencio García Muñoz, que es, entre otras cosas, un grande confesor aquí en la diócesis de Ávila, que le podemos encontrar en muchas de las iglesias cuando uno quisiera confesarse, y estamos hablando con él, aprovechando el programa dedicado a la confesión, sobre el tema de la confesión. Estamos en tierra de Santa Teresa, don Florencio, y más todavía en el monasterio de la Encarnación, donde ella vivió aquí 30 años. Aquí ya se confesó, tenemos incluso pues el confesionario, que además está aquí marcado de que ahí confesaba San Juan de la Cruz. Así que es una pieza, vamos, para arrodillarse en ella. Sabemos por Santa Teresa, mismo las carmelitas hoy en día, como todas estas almas delicadas, ellas se confesaban frecuentemente y Santa Teresa bien aconsejaba a sus carmelitas y a sus prioras la confesión y buscar buenos confesores. Tenemos almas que la confesión es de vez en cuando, por ahí, ¿no? Si hay ocasión. ¿Qué se les podría decir a estas almas que en sí se confiesan, pero se confiesan cuando hay por ahí un confesor cada 2, 3 años, 5 años, cuando fui a un retiro que me tocó? Lo que era confesión frecuente, el confesarse cada 7 días. Incluso estoy recordando aquí una anécdota. Recuerdo que el Papa Juan Pablo II se confesaba cada 7 días. Y cuando yo era seminarista en Roma, me dijo un chico ahí de la parroquia, oye, ¿cómo puede ser que el Papa se confiesa cada 7 días? Digo, pues mira, si el Papa se confiesa cada 7 días, ¿de qué se confiesa el Papa? Digo, bueno, pues mira, si el Papa se confiesa cada 7 días, es que tú y yo nos teníamos que confesar por lo menos cada 7 horas. Lo que pasa es que nos falta noción de pecado y conciencia, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir para animar a aquellos que podrían tener una confesión frecuente? Pues yo digo más o menos lo que me parece, incluso por decirlo de alguna manera, lo que yo intento, ¿no? Cuando una persona se acerca a la confesión y hace mucho tiempo que no se confiesa, es que, bueno, pues parece que les da un poco como vergüenza, ¿no? El decir el tiempo que hace que no se confiesan. Y recuerdo pues que una vez una persona me dijo, es que hace que no me confieso una cantidad de años. Y yo le dije, unos 60 o así. Dijo, ¡hala! Pero si tengo 13. Bueno, pues lo primero de todo, al penitente, esa persona, lo que hay que hacer es acogerla con un cariño inmenso y que se dé cuenta que el Señor es infinitamente misericordioso y que el Señor celebra el que haya un pecador que se convierte más que 99 justos que ya están convertidos. Cuando a una persona que hace muchísimo tiempo que no se confiesa le animas de esta manera, esa persona instintivamente se abre y psicológicamente, diríamos, se pone en manos del confesor. Tanto es así que cuando uno ve que a lo mejor esa persona no sabe confesarse, porque es lógico que se le haya olvidado, si desde el día de la primera comunión no se confiesa y han pasado 40, 50 años, pues ya no sepa ni cómo se confiesa uno, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es infundirles muchísimo ánimo. Y cuando ven la puerta del cielo, nunca mejor dicho, abierta, es si el sacerdote a veces le dice, ¿quiere usted que le ayude yo un poquito? Sí. Entonces ven el cielo abierto. Ah, sí, ayúdeme. Entonces uno con delicadeza
siendo muy, muy hábil también, todo lo mejor que se pueda, porque esto de la habilidad o no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo, depende del Señor, que es el que está obrando en la confesión, en definitiva, ¿no? Pues el Señor le va a dar luz y la fuerza necesaria para poder, después de la confesión, llevar a cabo, adelante, llevar el propósito que esa persona se pone. Que a mí no me gusta llamarlo propósito, porque puede sonar un poco como una cosa de tipo jurídico, de una obligación que uno tiene, sino simplemente yo lo llamaría el deseo de cambiar, el deseo de mejorar. Hay un libro preciosísimo que os lo recomiendo a todos, especialmente... Vamos a tomar nota para ampliar la biblioteca sobre la confesión. Especialmente os le recomiendo a los sacerdotes que podáis estar escuchando el programa, que se titula El camino de la imperfección, de un sacerdote canadiense que se llama André Dagnon. Ese libro en este momento está todavía en francés, pero ya hay una traducción que se ha comenzado a hacer, bastante buena por cierto, por un consagrado de la diócesis de Toledo, y que le está perfeccionando pues un legionario de Cristo, que está ahora en México destinado, y donde se hace un planteamiento de la vida cristiana que es como cambiar por completo, como solemos decir de una manera muy sencilla y muy corriente, es como dar la vuelta al calcetín. Sí. Es decir, uno no es más santo porque sea más perfecto, porque no caiga en ningún defecto, porque si fuéramos don perfecto o doña perfecta, sí, entre otras cosas no habría nadie que nos aguantara. En cambio, dice el beato María Eugenio, francés, el carmelita célebre, dice él que entre la persona más perdida y más abyecta que uno pueda conocer y la santidad viene a haber simplemente 1/millonésima de milímetro para ser santo. Sí. ¿En qué consiste eso? Pues de reconocerme que soy lo más abyecto que existe en el mundo respecto de Dios y de los demás, y que sin embargo en mí reconozco un deseo de un cambio. Aquel que desea el cambio ya está empezando a ser santo. Tendrá después que recorrer un camino poco a poco, con muchísima paciencia, porque además Dios, cuanto más importante es la obra que tiene que hacer con nosotros, más pacientemente se lo toma, para que todo vaya bien firme, vaya todo bien asegurado. Nosotros tenemos el defecto de que queremos ponerle a Dios nuestro propio ritmo, o más despacio, y normalmente le ponemos el ritmo de que vaya más deprisa con uno. Claro, si Dios va más deprisa, yo no le sigo. Y a veces tiene que darme algún empujoncito para que yo me anime a seguir ese camino que el padre beato María Eugenio pues llama el camino de la imperfección. Sí. Cuando uno se acerca al confesionario con esta mentalidad y el sacerdote le ayuda a comprender lo que esto significa, esa persona se siente inmediatamente liberada de sus cargas emocionales, de sus cargas psicológicas, de sus cargas de todo tipo. Y una cosa que es muy importante es precisamente que al penitente se le insista mucho en que tome su vida espiritual en sentido positivo. Oye, iba a decir sobre esto una pregunta, don Florencio, porque creo que brota y hay oyentes que quizás se la están haciendo. Después de todo lo que estamos escuchando sobre la confesión,
¿Cuál sería el consejo para decir, puedo mejorar mi confesión? ¿Cómo se puede hacer una buena confesión? Yo siento que hemos sido catequizados y llevados al confesionario cuando teníamos 8 años, 9 años en nuestra primera comunión, y luego quizás poco se ha hablado de cómo confesarte, de cómo hacer la confesión, y requerimos una catequesis sobre la confesión con 18, 35, 55 años. ¿Cuál es el consejo aquí ante los micrófonos de Radio María de cómo mejorar mi confesión? Pues yo me parece que el consejo es el que da la Iglesia y que le conocemos todos desde pequeñitos y mucho más todavía con motivo del catecismo de la Iglesia católica. Y es que nosotros cumplamos para confesarnos las condiciones que la Iglesia nos dice, el examen de conciencia, el dolor de los pecados, propósito de la enmienda. Porque claro, si voy a confesarme y digo, bueno, al fin y al cabo no pasa nada, si vuelvo a caer me vuelvo a levantar, pues eso es una forma preciosa de dejarle lugar al demonio, que sí que existe, y bien que se encarga él de demostrárnoslo, de que no tiene tanta importancia. Y por consiguiente, cumpliendo esas condiciones de confesar los pecados, el tener el arrepentimiento, el propósito de la enmienda, ojo, el decir los pecados al confesor. Yo en esto hay gente que plantea el problema de la integridad de la confesión. Sí. Me parece que eso hay que tomarlo pues con sencillez. Es decir, cuando una persona hace muchísimo tiempo que no se confiesa, no puedes hacerle un examen de conciencia que le vuelva loco. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es infinitamente mayor que lo que nosotros podemos percibir. Y entonces, ayudándole un poquito, como decía antes, y esta persona sintiéndose ayudada y animada, esa persona te cuenta todo lo que tiene que contar. De tal manera que muchas veces las confesiones, pues no son solamente confesiones concretas, concisas, sino que se convierte a la vez que en confesión, se convierte en dirección espiritual. Con lo cual, cuando una persona se abre de esa manera y confía en el sacerdote de esa forma, cualquier cosa que le ocurra, que le pueda extrañar, que quiera una aclaración, inmediatamente esa persona lo va a hacer. Sí. Y yo eso lo veo por experiencia, porque no es lo mismo confesar también a personas que ya están maduras espiritualmente, que lo pueden hacer en un momento, sin mayores complicaciones, y prácticamente a lo mejor hay que darles muy poquitos consejos. Lo que necesitan es la gracia de Dios y punto. Pero cuando no es ese el caso, pues es muy acertado, pienso yo, el animarles, el entretenerte con ellos para irles ayudando a formar su conciencia. Y que llegue un momento, que es el Señor quien lo señala, cuando esa persona está ya disponible para confesarse con toda naturalidad y con toda sencillez. Y con concreción, haciendo una confesión, pues diríamos, exacta o confiada o como lo queramos llamar, ¿no? Yo a todo esto que dice don Florencio, que está muy bueno para hacer una buena confesión, apuntaría a quien quiera coger exámenes de conciencia. Yo recuerdo el colegio y me sirvió mucho, y cuando dio ejercicios espirituales, bueno, lo pongo a la mano. El examen de conciencia que el padre Jorge Loring, jesuita, él deja en el libro Para Salvarte, por ejemplo. Y como ese hay muchos exámenes de conciencia que te amplían lo que son los 10 mandamientos para no quedarte solo en el primero, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas. Yo le amo, sí, bueno, a ver, el segundo, no, ¿qué implica el primero? Y eso, bueno, puede ayudar. Ahora, don Florencio, yo me voy del otro lado de la rejilla. Ahí está el ministro ordinario del sacramento, que es el sacerdote, que es el confesor. Para los que estamos aquí, que somos sacerdotes, para los que nos están escuchando, que son sacerdotes, en su experiencia sacerdotal, que es muy rica, amplia,
como confesor, ¿qué consejos deja a los sacerdotes? Donde incluso el Papa Francisco ha estado diciendo importante es poner horarios de confesión, que la gente los vea. Recuerdo esos confesionarios donde hay luces, como los semáforos, ¿no? Está ahí verde cuando está libre, rojo cuando alguien entró al confesionario. En fin, ¿qué consejos? A nosotros los sacerdotes nos toca recoger la invitación que el señor obispo nos hace a brindarnos a estar en el confesionario X tiempo de una manera estable para que la gente sepa dónde hay gente, sacerdotes, que pueden confesar. Sí. Y en este sentido, pues conviene que los sacerdotes no tengamos ningún reparo, por no decir miedo, a estar sentados en el confesionario. Porque si yo siento miedo al sentarme en un confesionario, una de dos. O es que no estoy preparado teológicamente y moralmente para cualquier cosa que se me pueda presentar, cualquier caso, cualquier dificultad, poder ayudar al penitente, o es que yo, como sacerdote, pues no funciono como sacerdote, sino como un funcionario perteneciente, diría el Papa Francisco, a una ONG, Sí. donde le da lo mismo que vaya gente que no vaya. Teniendo muy en cuenta en esto, nosotros los sacerdotes, los que especialmente tenemos este ministerio, que nosotros estamos ahí a disponibilidad de quien se quiera acercar, más que llevar cuenta de cuántos se han acercado, si muchos o pocos, sino que encuentren gente disponible. Y en esto me alegro, Padre Arturo, que me hagas esta pregunta, porque... Estamos tomando nota los sacerdotes. Sí, me alegro muchísimo de esta pregunta, porque hay una aplicación que se puede utilizar se utiliza con el teléfono móvil, Sí. o con la tablet, etcétera, que se llama Confessor Go. Ya no nos escapamos ni por los medios de informática. De tal manera que, bueno, puede haber gente mayor que le cueste eso. Pero el otro día mismo me recordaba a mí el sacerdote que ha inventado esto, un sacerdote que ha estudiado en Toledo, él es natural de Cuenca, se llama Ricardo de la Torre, y me decía: Florencio, nunca te olvides de conectar el móvil para que la gente sepa que ahí, en la capilla donde tú estás confesando, o donde estés en cada momento, se te pueda localizar. Porque el penitente tiene una aplicación donde se le indica dónde está el confesor, en qué lenguas se puede uno confesar, porque hay sacerdotes que saben distintas lenguas. Y entonces pueden venir gente que viene en peregrinación, como un Ávila, que viene muchísima gente de fuera, y saben dónde está el sacerdote, e incluso les indica en un mapa en la pantalla de la tablet o del teléfono del móvil, les indica el camino más corto para llegar a donde está ese sacerdote. Lo único que tienen que hacer es bajarse esa aplicación de Confessor Go y se encuentra con el sacerdote. Vamos a repetirla por si alguien no la escuchó. La aplicación es Confessor Go, escrito G-O, escrito así en castellano. Voy. Muy bien. Don Florencio, pues ya para terminar y seguir con nuestro programa de la Espadaña, así en 2 palabras, un mensaje cuaresmal sobre la confesión. Que nos confesemos con mucha frecuencia. Bueno, pues aquí lo dejamos, con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica, y si alguien no se enteró, que vuelva a escuchar el programa. Don Florencio, ha sido un gusto tenerle aquí. Bueno, le tenemos casi todos los días. Para mí también. Pero no ante los micrófonos abiertos de Radio María. Sí que puedo decir que he tenido
la satisfacción, estando destinado en distintos sitios, pero prácticamente casi durante 20 años he sido el confesor ordinario de la comunidad de Carmelitas Descalzas de la Encarnación, a la vez que era confesor de 6 conventos de carmelitas más en otras diócesis de España. Con esto queda claro que no cualquiera le traemos aquí, a los micrófonos de Radio María, en el programa La Espadaña, y en este caso para hablar de la confesión. Así que don Florencio García Muñoz, muchas gracias, apóstol del confesionario, sacerdote aquí de la diócesis de Ávila, y que cualquiera que quisiera confesarse por aquí lo puede encontrar. Muchísimas gracias, Padre Arturo, y a todos ustedes.